Estos son animales supuestamente extintos, que la ciencia está a punto de traer a la vida o que han sido captados en cámara. Desde el pingüino del norte, un pingüino que se extinguió para siempre de la faz de la tierra, el león del Cabo, el rey de las dunas negras, el leopardo de Zanzíbar, el fantasma de las plantaciones y un animal que no sabías que existía, el tesoro de las Islas Salomón. Te reto que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal para ser parte de los pandas. Comenzamos con el gran Auk, el pingüino del norte. En invierno desarrollaba plumas blancas cerca de sus ojos que parecían gafas de hielo. Las alas estaban atrofiadas para nadar, tenían bordes plateados que brillaban bajo el agua como cuchillos. Las parejas se frotaban los picos con movimientos circulares, produciendo un sonido similar al choque de guijarros. Construían sus nidos con pequeñas piedras pulidas que robaban unos a otros en complejos rituales. Los cazadores los encontraron acurrucados el uno contra el otro con los picos entrelazados en 1844. Cuando levantaron sus garrotes, las aves no intentaron huir, solo cerraron los ojos al unísono. Los huevos que protegían se rompieron en forma de estrella contra las rocas basálticas. Hoy, sus plumas disecadas aún huelen a salitre y sangre seca. Seguimos con el dragón que habitó en nuestro planeta, el dinosaurio enano de Transilvania, el último suspiro de los dragones. Con piel escamosa con placas color óxido y verde musgo que se desprendían en láminas como corteza de roble viejo, y ojos adaptados a la oscuridad con un brillo fosforescente que iluminaba cuevas donde se refugiaba. Cola prensil con espinas afiladas como dagas medievales eran usadas para arrancar helechos gigantes. La última batalla de 65 millones de años atrás eran usadas como comportamiento de resistencia, sobreviviendo en cavernas, alimentándose de hongos luminiscentes y murciélagos primitivos. Las paredes de las cuevas muestran marcas de garras donde intentó escalar hacia la superficie. Lo que la Tierra no olvida es que en 1935 un pastor rumano encontró un huevo petrificado que aún latía al ser expuesto al calor, y expediciones recientes hallaron excremento fosilizado con semillas no extintas recién germinadas. Continuamos con la serpiente arcoíris del Amazonas, el río escamoso, con escamas dorsales con microestructuras prismáticas que descomponían la luz como un diamante vivo, proyectando arcoíris en la selva cuando se movía. Su vientre nacarado, que emitía un brillo fosforescente azul verdoso al anochecer, iluminaba los ríos desde abajo como una aurora boreal subacuática. Sus ojos sin pupilas visibles y globos oculares totalmente espejados que reflejaban el paisaje con una distorsión onírica. Su último nado fue en 1983. Los últimos ejemplares fueron vistos enroscándose en espirales perfectas en la superficie del agua, creando remolinos de color que persistían hasta 20 minutos después de sumergirse. Al morir, su piel perdía gradualmente la iridiscencia, volviéndose opaca como piedra mojada en cuestión de horas. Pero por ahí comentan lo que el río guarda. En las noches de luna llena, ciertos tramos del Amazonas brillan con manchas caleidoscópicas donde solía deslizarse. Los pescadores encuentran mudas de piel fantasmales que aún refractan la luz, pero se desintegran al contacto humano. Continuamos con el tigre de Java, el fantasma de la jungla. El pelaje de fuego y la oscuridad eran una sombra entre los bambúes. Sus rayas eran más estrechas y numerosas que en otros tigres, entrelazándose como lianas en la espesura. La garganta blanca sin rayas brillaba en la noche como la luna llena entre las hojas. El rugido que nunca escucharemos era más gutural que sus parientes continentales, remataba en un silbido que helaba la sangre. Los aldeanos decían que este animal tenía la capacidad de imitar el llanto de un niño para atraer a los curiosos y de esta manera engañándolos, dejando que sus presas cayeran en la trampa y atacándolos en la oscuridad de la penumbra de la selva. El último ejemplar fue en 1973. Se trataba de una hembra vieja, encontrada recostada contra un árbol de teca. Sus cicatrices contaban la historia de luchas pasadas. Tenía un ojo tuerto, una oreja desgarrada y ya las costillas marcadas bajo la piel, debido a su debilidad que no le permitía salir a cazar y poder alimentarse. Por lo tanto, el animal estaba muriendo de hambre y padeciendo enfermo. No sabían si iba a morir de hambre o de la soledad de no tener un compañero que lo pudiera defender de la penumbra y de los monstruos que acechaban en ese lugar. Sus garras, encontradas años después, aún tenían tierra roja de sus últimos pasos. Por las noches, aldeanos juran ver 2 puntos de ámbar moviéndose entre los matorrales, que indicaría que el alma de este animal sigue vagando por la selva. Continuamos con el león del Cabo, el rey de las dunas negras.
con la melena negra azabache más espesa que la de otros leones, enredada con espinas de acacia y un cuerpo musculoso con rayas tenues en los costados, eran marcas heredadas de ancestros de la selva. Su rugido helaba la sabana, más grave que otros leones, y vibraba en el pecho como un trueno en lo lejano. Los colonos holandeses decían que podía callar a los chacales al instante. Su última cacería daría fecha en el 1858. Una trampa final. El último macho existente fue acorralado en las montañas Cederberg con cicatrices de lanza en el flanco izquierdo. Al verse perdido, se lanzó contra los cazadores, rompiendo 3 rifles con sus mandíbulas antes de caer, volviéndose el trofeo maldito. Piel exhibida en un museo de Leiden aún despide un olor a almizcle y sangre. Los guardias juran que los ojos de cristal que le pusieron al animal siguen moviéndose en la oscuridad, como si los acechara una vibra muy extraña. ¿Conocías la rata de bosque de Christmas Island? El éxodo rojo. Rojo óxido en su lomo, pelos blancos en las patas que parecían calcetines sucios. Cola escamosa, era más larga que su cuerpo, la cual usaba para equilibrarse entre las ramas de higuera. Sus ojos reflejaban el apocalipsis, sus pupilas dilatadas permanentemente como si siempre estuvieran bajo la oscuridad, brillaban con un rojo rubí bajo la luz de la luna. Los cadáveres aparecían enroscados entre raíces con las bocas abiertas en un último intento por respirar. Las ratas sobrevivientes se comieron a sus crías muertas antes de morir finalmente. El último testigo fue un marinero que describió ver una rata moribunda arrastrándose hacia el mar, como queriendo escapar de la isla. Hoy los huesos quedaron en las cuevas y crujen bajo los pies como vidrio roto. El último ejemplar de esta especie vivió hasta el año 1908, antes de desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Continuamos con el leopardo de Zanzíbar, el fantasma de las plantaciones de clavo. Un manto dorado oscuro, casi negro azabache en ciertas luces, con rosetas tan pequeñas y apretadas que parecían tatuajes antiguos en su piel. Los ejemplares más viejos desarrollaban melanismo parcial, dejando solo las patas delanteras doradas como si llevaran guantes. Sus pupilas dilatadas, adaptadas para cazar en la espesura de los bosques de clavo donde la luz apenas penetraba. Los aldeanos decían que si lo mirabas directamente, podías ver el reflejo de tu propia muerte en ellos. Los agricultores creían que los leopardos eran encarnaciones de brujas y los mataban con lanzas envenenadas. El último avistamiento confirmado fue en 1996, donde una hembra vieja con un ojo cegado por una trampa se arrastraba hacia los manglares. Lo último que quedó de este animal fue su piel, y entre las aldeas y tribus de la selva aún existe la creencia de que el animal sigue vivo. Los niños de estas aldeas juegan a cazar el leopardo, corriendo entre los árboles del clavo al atardecer, el lugar preferido por este animal antes de morir para siempre. Continuamos con el ibis gigante del Japón, el espíritu blanco de los arrozales, con un plumaje de nieve suiza, blanco cremoso con tintes rosáceos en las alas como si se hubiera posado sobre un atardecer helado. Esta cabeza calva y rugosa de piel roja intensa que palpitaba cuando emitía su grito, tenía un pico de marfil torcido, ligeramente curvado hacia abajo con la punta negra como tinta seca, perfecto para excavar en el lodo de los arrozales. Al limpiarlo contra las rocas dejaba marcas paralelas que los campesinos tomaban por señales divinas. Esta danza fue la que nadie volvió a ver, pues tenían un ritual de cortejo donde los machos recogían ramas teñidas de rojo por la abundancia del hierro en el agua y las colocaban en círculos perfectos. Movían las alas como abanicos rotos, produciendo un sonido similar al papel de arroz rasgándose. Un ejemplar viejo fue visto en un campo inundado con las plumas de la cola casi inexistentes. Al intentar volar, cayó como un trampo mojado entre los tallos de arroz. Continuamos con el murciélago de la fruta de Guam, el ángel nocturno que perdió el cielo. Con membranas alares de un gris perla iridiscente que al desplegarse absorbían la luz de la luna como seda mojada, contaba con un pelaje dorsal color óxido oscuro, con mechones dorados cerca del cuello que brillaban como pequeños
pequeños faros al moverse entre los árboles. Estos ojos grandes, líquidos, de un amarillo ámbar tan intenso que reflejaban la silueta de las frutas, incluso en completa oscuridad, crearon el festín que nunca terminó. Contaba con un vuelo de cosecha, planeaba entre los higos con movimiento de péndulo, deteniéndose en el aire como si estuviera suspendido por hilos invisibles. Al morder la fruta dejaba marcas dentales perfectamente circulares que exudaban savia brillante al amanecer. Un ejemplar viejo fue visto colgado boca abajo en un árbol de pan, con las olas enredadas en telarañas gruesas como si la jungla misma lo estuviera envolviendo. Al día siguiente solo quedaban un montón de huesecillos delgados bajo el árbol, limpios como si hubieran sido lambidos por la lluvia. Continuamos con los lagartos de cristal de los Andes, el reptil que se derritió en la lluvia, con escamas translúcidas que dejaban ver sus órganos pulsantes en tonos verdes jade y ámbar, como botellas rotas llenas de licor antiguo, una cola prensil con segmentos articulados que reflejaban el cielo, volviéndose invisible cuando se enrollaba en ramas cubiertas de musgo, y ojos sin pupilas definidas, con globos oculares totalmente blancos que desellaban como espejos bajo la luz de la luna. Los últimos ejemplares se volvían cada vez más transparentes hasta que solo quedaban siluetas gelatinosas arrastrándose hacia manantiales termales. Al sumergirse, sus cuerpos se disolvían en el agua, dejando un rastro iridiscente que persistía por horas. En cuevas de sal se encuentran impresiones fosilizadas de sus cuerpos, como huellas en cristal. Los pastores dicen que en las madrugadas brumosas algo frío y húmedo se enrosca en sus tobillos antes de desaparecer, como dando el último beso después de su muerte. Continuamos con el león americano, el fantasma de los cañones, con un cráneo de 47 centímetros, con crestas sagitales tan pronunciadas que alojaban músculos mandibulares capaces de triturar fémures de bisonte. Su pelaje reconstruido, basado en cuevas alquitranadas de la brea, mostraban moteados fantasmas sobre un fondo leopardo, perfectos para cazar en praderas nevadas. Su cola atrofiada, con vértebras fusionadas, formaban un contrapeso rígido para giros bruscos a 60 kilómetros por hora. Sus fósiles parlantes, esqueletos completos en la brea, muestran costillas rotas sanadas, prueba de luchas territoriales brutales. El último rastro del animal fueron huellas en ceniza volcánicas de Idaho, donde un individuo cojo arrastró una pata delantera hasta desaparecer en estratos de 11.000 años. Continuamos con el tucán de las Indias Occidentales, el pico que nunca cantó, una quilla rostral con poros microscópicos que filtraron néctar según residuos encontrados en fósiles de Barbados. La lengua bifurcada, preservada en ámbar dominicano, muestra púas queratinizadas para extraer insectos de cortezas. Sus plumas caudales, radios desnudos en las puntas, creaban un efecto de abanico roto al volar. Esta estructura tejida con raíces aéreas y telarañas era un nido fósil, encontrada en una cueva de Martinica con 3 huevos aplastados en su interior. En el último avistamiento del animal, hubieron relatos franceses del siglo XIII que describen un ave tambaleándose en playas con plumas tan deterioradas que dejaban rastros de color en la arena. El esqueleto final fue un cráneo con marca de mordida humana encontrada en la región occipital, exhibido en París hasta su pérdida en 1832. Continuamos con las hienas de las cavernas, la risa congelada, con premolares trituradores con estrías en forma de relámpagos, capaces de pulverizar huesos de rinocerontes lanudos, su cráneo abovedado, con cresta sagital sobredesarrollada que alojaba músculos para ejercer 1100 psi de presión, dejaban marcas de inserción visibles como cordilleras óseas. Su pelaje reconstruido, una base leonada con manchas negras alargadas que seguían el flujo muscular, tenían patrones que no eran aleatorios. El último banquete en el hielo. En la cueva de Yakutia, las paredes con arañazos paralelos a 2,5 metros de altura, donde afilaban garras mientras vigilaban manadas de renos. Su bola de pelo fósil, encontrada en Alemania, contenía plumas de buitre y escamas de pez, la evidencia de que su dieta era oportunista. Lo primero que vieran a la vista era lo que iban a cazar, matar para después engullir. Era una momia siberiana, un individuo juvenil con mandíbula dislocada y el estómago lleno de leche materna no digerida, congelada durante una tormenta de nieve. Seguimos con el demonio plumado de los Andes. La águila de Haast eran plumas primarias de 60 centímetros de longitud con barbas tan rígidas que silbaban al cortar el viento como cuchillos al ser lanzados. Sus garras en forma de dagas curvas capaces de perforar los cráneos de un moa, con orificios limpios de 5 centímetros de diámetro. Contaba con un pico ganchudo con muescas literales para desgarrarte
tendones encontrado incrustado en las vértebras fósiles de presas. Su estructura de rama entrelazada con huesos de moa infantiles como base en un risco inaccesible de los Alpes neozelandeses era su nido fósil. En agrópilas petrificadas habían bolas de pelo y hueso que contenían plumas propias mezcladas con las de sus víctimas, señal de canibalismo en tiempos de escasez. Por esta razón el animal terminaría por extinguirse, ya que hubo un momento durante su existencia que la comida comenzó a escasear de una forma extrema y grave, llevando a que la especie entre sí misma tuviera que depredarse, finalmente extinguiéndose. Este animal podía superar la fuerza suficiente para levantar 100 kilogramos en pleno vuelo. Continuamos con la rana de cristal, el vidrio viviente que se quebró, con piel dorsal con cristales de guanina alineados en patrones fractales, refractando la luz en arcoíris microscópicos al saltar. Su corazón visible, latiendo a 200 revoluciones, era observable a simple vista, con aurículas teñidas de rojo carmesí por hemoglobina ultraconcentrada, sus huesos verdes de infusión natural de biliverdina que los volvía fluorescentes bajo la luz, incluso después de la muerte. Y terminamos con el megalodón, con dientes cerrados de 18 centímetros, con microsurcos helicoidales, diseñado para inyectar saliva anticoagulante en presas. Las marcas en ballenas fósiles muestra patrones de mordida en espiral perfecta y vértebras fosilizadas del tamaño de platos de comida con anillos de crecimiento que revelan años de hambruna durante el enfriamiento oceánico. Sus escamas placoides como lajas de obsidiana con quillas que canalizaban el agua para alcanzar 70 kilómetros en embestidas. Dentro de su estómago encontraron un cachalote prehistórico hallado en Perú que tenía costillas reprocesadas por ácidos digestivos, pero nunca digeridas del todo. Encontrado en la fosa de las Marianas, este fósil encontrado del megalodón muestra estrías de desesperación, marcas de haber mordido ropa volcánica en su agonía. Los cachalotes modernos evitan zonas donde hubieron megalodones, sumergiéndose más rápido al detectar químicos fósiles en el agua. Y bueno, querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Regálame tu me gusta sin respirar, suscríbete al canal y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.